Bien, hermanos, continuamos con la Odisea. Y la Odisea, dijimos, podemos decir rápidamente la Odisea, pero es necesario que repasemos rápidamente quién es la Odisea. Para los adventistas, en su mayoría, con honestidad, creen de una manera. Yo con honestidad creo de otra manera. Y ustedes juzguen cuando lean los libros, las literaturas, cuando escuchen predicar sobre la Odisea. Y lo que yo estoy ahora predicando, yo muchos años atrás, creía de una manera, pero simple, porque la Odisea parece ser muy simple, y nosotros los adventistas decimos somos de la Odisea, sí, con toda simplicidad. Pero cuando profundizamos, nos damos cuenta, lo que venimos comentando en todos estos sábados, y entonces nos concentremos otra vez, vamos a hacer un breve repaso, pero concéntrense en las palabras no de un pastor, no de un anciano de la iglesia, ni menos que menos de un Roberto Íñigo, de ningún hombre. Y no nos olvidemos que el Señor Jesús dijo que el que agregare algo de lo que está escrito, ¿se acuerdan ustedes? Yo protestaba el Señor en el capítulo 22 del Apocalipsis, que el que agregue algo de lo que está en el Apocalipsis, Dios pondrá las plagas que están escritas en este libro. Y el que quitare algo del Apocalipsis, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Bueno, ahora yo no puedo decirles lo que nosotros vamos a leer que no dice. Y tampoco les puede decir un anciano o un pastor o nadie. Repasemos. Y entonces nos concentremos en Jesús y lo escuchemos a Jesús por la fe y con la imaginación. No estamos ninguno de nosotros, somos observadores, no nos miremos ni a nosotros mismos, contemplemos a Jesús y lo escuchemos a Jesús directamente. El versículo 15, pero el versículo 14, no nos olvidemos que la parte final del versículo 14 se presenta el Señor como el testigo fiel. Es el testigo fiel el que lo dice. ¿Quién es el que lo dice? Bueno, entendamos. ¿A quién lo estamos mirando por la fe? A Cristo. Dice el testigo fiel. ¿Qué dice el testigo fiel? Vaya, si alguno podrá discutirle. Dice el testigo fiel. El principio de la creación de Dios, que ya hemos visto que quiere decir el autor, el principio en haber creado. Yo soy el primero y el postrero, el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo está rodeado por Cristo, un antes y un después, en fin. Y toda la creación está rodeada en una eternidad sin fin por otra eternidad primera que no tiene principio y una posteridad postrera que no tiene fin. Ese grandioso ser testigo fiel dice esto. La Odisea. La Odisea. Yo conozco tus obras. Ay, qué lindo, Señor. Conoces mis obras. Que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Hermanos, ¿quién es frío? ¿Quién es frío? Nadie. ¿Quién es caliente? Nadie. Ojalá fueses frío o caliente. Pero no somos ni frío. ¿Quién dice? El testigo fiel. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente. ¿Que hay alguno en la iglesia de la Odisea? Ay, que somos nosotros. ¡Qué lindo! ¿Hay algún frío o algún caliente? El testigo fiel dice no, no hay. ¿Qué somos? El versículo 16 dice, más porque eres tibio y no, repite, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué triste, hermano. Ahí queremos ser entonces de la Odisea. Hermanos, queremos ser de la Odisea para que el testigo fiel
me diga, ¿qué parece? ¿Qué parece, Señor? ¿Cuál es tu opinión de mí, Señor? Te vomitaré de mi boca. ¿Por qué, Señor? Porque no sos ni frío ni caliente. Es la iglesia más triste que pueda existir, hermano, de las 7 iglesias. Y dijimos en aquella oportunidad que a todas las iglesias, y hemos leído, a todas las iglesias el Señor les da una alabanza, una pequeña alabanza. Tienes esto, pero tengo algunos que son así y que son así, algo positivo en todas las iglesias. Pero en la de la Odisea, nada, hermano. Todas son pálidas. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ya dijimos, frío es aquel que no conoce la verdad, recibe la verdad y puede hacerse caliente. Ya nosotros no podemos porque hemos conocido la verdad. Y caliente, no hay ningún caliente. Podría ser. Y estamos entonces en el podría, en el supuesto. Y todo, la Odisea es un supuesto. Y no existe un pueblo que sea caliente. Y si no es caliente, va a ser tibio. Y si es tibio, será echado por Dios y no entrará al reino de los cielos. Es vomitado. Es la persona, el miembro de iglesia que pertenece a esta iglesia de la Odisea sin que todavía digamos quién es la Odisea. Es vomitado por Cristo. Frío no podemos ser, caliente no lo somos. Lo dice el testigo fiel. Ahora vayamos y le preguntemos a un dirigente de iglesia, ¿es verdad lo que dice Roberto Íñigo? No, olvídense de Roberto Íñigo. El testigo fiel lo dice. Entonces vayan con la Biblia y díganle a un anciano, a un pastor, Cristo dice esto. No lo dice Pepe, ni Coco, ni Alberto, ni Marta, ni Lita. Lo dice Cristo. Y entonces, una característica, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, el versículo 17, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoce que tú eres, mi versión antigua dice cuitado, otras versiones dice desventurado. Y desventurado quiere decir también desgraciado, sin gracia, desventurado, sin gracia, cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya hemos estudiado qué quiere decir cada palabrita desde el punto de vista contextual. Comparando texto con texto, un poquito acá, un poquito allá, hemos visto qué quiere decir cada palabrita y si somos de la Odisea, somos un desastre. Para Cristo, el testigo fiel. Para nosotros, ay, somos ricos, estoy enriquecido. Se enoja Cristo. No te creas rico. Sos un cuitado o desventurado, miserable, pobrecido y desnudo. Y entonces viene la invitación de Cristo. Pero en todos estos versículos, en la finalización del capítulo 3, no hay ni uno que Jesús muestre que se arrepintió. Para que deje de ser el tibio, frío ya no puede ser, ya hemos recibido el frío, pero no somos calientes, no lo dice el testigo fiel. Y entonces sigue diciendo Cristo, yo te amonesto que de mí compre oro afinado en fuego. En la comparación de textos vivimos que el oro afinado en fuego representa la fe verdadera en Santiago, en el capítulo 2. Y hemos visto también que debemos tener esa fe verdadera para que podamos ser vestidos, porque ante la vista de Cristo estamos desnudos. A ver cómo sería que todos fuésemos a la congregación el próximo sábado desnudos. Ah, no, nos daría vergüenza. ¿Cómo nos vamos a ir desnudos a la iglesia? Y vamos y nos ponemos la ropa, el jean, el pantalón, qué sé yo, la camisa, y nos vamos todos vestiditos. Pero nosotros estamos ante Cristo desnudo, pero no con una desnudez propia de nuestra carne, sino una desnudez inmunda, espiritual. Porque no conoces, te crees rico y no conoces que aparte de ser tibio, y por creerte rico, sos cuitado, o desventurado, o desgraciado. Y si seguimos viendo la palabra griega, castigado también. Pobre, ciego, desnudo y miserable y
todos estos retos que nos da el Señor. Y entonces el Señor dice, termina en el versículo 18, que para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con colirio, con Espíritu Santo, para que veas, porque no vemos, para que veas que somos cuitados, pobres, ciegos, desnudos y miserables, para que veas que sos así. Que no te solo va a decir, bueno, Señor, soy tibio, no es para tanto, no te voy a vomitar de mi boca, no vas a entrar al reino de los cielos, me sos vomitivo, pero te amo tanto que te pido que compres oro afinado en fuego y que llenes tus ojos con Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu para que vea en qué estoy fallando, en qué te estoy desobedeciendo. Y en el amor que Él tiene, dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, porque no somos celosos. Y arrepiéntete. Nos exige a que nos arrepintamos. Arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Todavía nos ama, hermanos. Todavía no ha bajado el martillo, por así decirlo. Todavía nos está esperando. ¿Y cómo nos espera? Y nos espera como leemos y dijimos ya como la lámina que hemos visto desde chiquitito. Yo soy adventista del nacimiento, hermano. Y desde chiquitito veía la laminita con el Jesús. Un Jesús con un corderito en el brazo, un bastoncito, y golpeando la puerta de nuestro corazón, que tiene el picaporte adentro, que nosotros le podemos abrir, Él lo puede abrir. Nos llama con amor. ¿Qué laminita? Triste, hermano. Y nosotros, contentos. Yo no tengo nada que ver, dije, no estoy en contra de la lámina. Estoy en contra de que no servimos para nada. Y el Cristo ese con amor nos reprende, nos castiga. Miren qué lindo. Somos vomitivos, nos ama igual, nos reprende, nos castiga y nos llama para que nos arrepintamos con la verdadera fe, el oro de Él, el oro de la fe verdadera de Él y el Espíritu Santo de Él, para que veamos por qué estamos así, para que Cristo no esté afuera. Y entonces el Señor dice, si alguno oyere mi voz, en el versículo 20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él. Él no está entrando. Está en el supuesto que si uno oye su voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Por fin va a entrar. Pero cuando el versículo 21 dice al que venciere, al que venciere. ¿Hay algún laodicense que venció? Y hermanos, yo le voy a decir quién venció. Fuera de Jesucristo. Hablemos del laodicense. El hermano Lito Arancibia, él venció. Y el hermano Gustavo Estekles, él venció. Y el hermano Hugo también venció. Y hermanos queridos, y yo inflando el pecho, también les digo yo vencí. Pero yo digo por decirlo, no es verdad, no está escrito. No está dicho por Cristo quien venció. Está la invitación y quedó. Si hicieres esto, yo entraré a ti. Y si tú no lo haces, yo no voy a entrar. Pero tú tienes tales y tales defectos, estás perdido y sos vomitivo. Pero no hay ningún aliciente. ¿Por qué nos hemos ufanado tanto en que somos de la Odisea y que somos, si la Odisea no tiene nada, hermano? Y es más, sé que esto está grabado y algún evangélico lo va a escuchar. Es una vergüenza que nos presentemos ante los evangélicos como laodicenses, donde Cristo no nos da ninguna alabanza, dice, si te llegas a arrepentir te voy a salvar, si te arrepientes vas a dejar de ser vomitivo, si te arrepientes yo voy a entrar a ti, si no, no voy a entrar nada. Ahora, damos que quede grabado esto, hermano, porque no lo repitamos más. Esta es una introducción, este es un repaso, pero es necesario, hermano. ¿Por qué? Porque desde chiquitito hemos tenido otra idea y otra imagen de los laodicenses. Ahora nos olvidemos de que somos
todos de la Odisea. Escapemos de la Odisea. ¿Cómo podemos escapar? Ahora vamos, yo les voy a decir de memoria, yo ya dije en las otras charlas, ya mostré los versículos, les digo de memoria los versículos. Repasen ustedes, cánsense de repasar. Ustedes los quieren al Cristo adentro, ¿cuáles son las condiciones? Para que dejemos de ser de la Odisea, porque si somos de la Odisea, Cristo está afuera. Estamos con la laminita, golpeando la puerta de nuestro corazoncito y no entra. Nos está pidiendo que nos arrepintamos, no entra. Terminó así Apocalipsis. El que venciere, si es que vencemos, vamos a dejar de ser tibio. Entonces, repasamos. De memoria, hay dos grupos. Los adventistas fieles y los adventistas no fieles. ¿Y cuáles son los fieles? Si son fieles, no son de la Odisea. No son de la Odisea. O podríamos decir, sí, pero arrepentidos. Entonces Cristo entró y dejamos de ser miserable, pobre, ciego, desnudo y cuitados. De memoria. San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O otra versión dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo daré, o yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, invocamos el nombre de Jesús y escapamos al engaño satánico. Pedimos en nombre de la Virgen María, o de San José, o de San Benedicto, de San Pepe, de San Lolo, de San Toto, etc. No pedimos en nombre de la difunta Correa, ni del gauchito Gil. No. Cristo dijo en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Gracias, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo voy al Padre en tu nombre. Gracias, Jesús. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gracias, Jesús. Yo pido en tu nombre. Y viene el diablo y me dice, vos le pides a Dios en el nombre de Jesús. Jaja. Jaja. Yo también te contesto. Cristo no te contesta cuando invocas su nombre. Pero si estoy invocando el nombre de Jesús, Señor, ¿me escuchas? No. Pero vos lo dijiste, no te escucho. ¿Te das cuenta? Nos dice el diablo. Yo te escucho. Y entonces, para que sepamos cuándo es Jesús y cuándo es el diablo, está dada la condición. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Acá están las dos tablas. ¿Por qué ha dado el Señor dos tablas? En una tabla hay 4 mandamientos. Están dedicados a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. No tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás el sábado. Y en la otra tabla están los mandamientos dedicados al prójimo, que también lo conocemos. Honra a tu padre y a tu madre, que viene a ser, como dice la hermana White, el Dios, los dioses, el padre y la madre vienen a ser los dioses del hombre. En una tabla está encabezado, no tendrás dioses ajenos delante de mí, como Dios absoluto, total, único. Pero en otra tabla al Señor le plugo poner honra a tu padre y a tu madre, porque un padre y una madre cristiano lleno de ciencia y de sabiduría lleva a sus hijos por el camino de la salvación para que lo adoren al Jehová de la otra tabla.
Entonces Dios lo ha puesto, honra a tu padre y a tu madre, y en el Antiguo Testamento Dios mandaba apedrear a los hijos atrevidos y rebeldes. Ahora estamos bajo la ley de la gracia, no podemos estar apedreando a nadie. Pero en el día del juicio, los desobedientes a los padres y que no han obedecido el camino de la fe serán destruidos. Los hijos desobedientes a los padres por no haber ido o andado o transitado por el camino de la verdad. Y si los padres han sido tibios, malos, y no lo han llevado a sus hijos por la verdad, los padres también van a ser castigados, destruidos y perderán la vida eterna. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Pero, versículo 15 de San Juan 14, si me amas, guarda mis mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no matar, no robar, no adulterar, no levantar falso testimonio, no codiciar. ¿Cuántos mandamientos? Los 10. ¿Cuándo te escucha el diablo? Cuando no guardas la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces sigo de memoria, 16, 17, 21 y 23. Si guardas mis mandamientos, yo rogaré al Padre. Si guardas esto, señor adventista o evangelista, yo rogaré al Padre para que te dé otro consolador, el verdadero. ¿Por qué otro consolador? Porque saben ustedes que hay mucho Espíritu Santo. Hay muchos. ¿Ustedes creían en uno solo? No, hay mucho Espíritu Santo. Pues, antes de que me apedreen a mí, claro, falsos Espíritu Santo. Hay uno verdadero. Pero el uno verdadero entra cuando Jesús ruega. ¿Y cuando Jesús ruega? Cuando guardamos esto, los 10 mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, al Espíritu de verdad, Espíritu Santo de verdad, el único. Los demás son demonios. Al Espíritu de verdad, que el mundo no lo tiene, no lo ve y no lo conoce, punto. Los hombres que caminan, hombres y mujeres que caminan por la calle, no tienen el Espíritu Santo verdadero, a menos que sean hijos de Dios pertenecientes a la oveja que no han conocido la verdad. ¿Queda claro, hermanos? Ahora noten, sigue diciendo que si nosotros guardamos los mandamientos, Jesús ruega y viene el Espíritu Santo de verdad, que el mundo no lo tiene, no lo ve, no lo conoce, más está con vosotros lo que guardamos los mandamientos de Dios. ¿Y qué más dice el versículo 21, hermano? Qué hermoso, que el que lo ama a Jesús, y el 23 también, los mandamientos guardará, en el 21, el que guarda el mandamiento, ese es el que me ama. Y el Padre le amará, y yo le amaré, y yo me manifestaré a él. Palabra de Cristo. Ya dijimos, no hace falta que le preguntemos, Señor, ¿vos estás morando en mí? Pues el diablo el que mora en mí. No, ya lo dice él. Yo, si vos guardas los mandamientos, te doy el verdadero Espíritu Santo que nadie lo tiene, sino los que guardan los mandamientos. Y el Padre te va a amar y yo te voy a amar y yo me manifestaré a ti. Cuando me necesites, yo, el verdadero Jesús, estaré presente. Versículo 23, el que me ama mi mandamiento guardará, mi palabra guardará, o sea, toda la Biblia, porque la Biblia explica los alcances de cada letra de la ley. Mi palabra guardará y entonces vendremos yo y mi Padre y haremos con él morada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17, lo dice que claramente. No sabéis que vuestro cuerpo, y ahora nos veamos en el espejo, les dije yo, creo, nos veamos en el espejo y digamos, en este cuerpo soy diferente. No sé, aquí, el hermano que se bautizó hace poco, el hermano Sergio, ¿no? Podríamos, el grupito que se ha bautizado hace poco. Este hermano Sergio era otra persona antes. Se bautizó y cuando salió del agua le entró el Espíritu Santo y juntamente con el Espíritu Santo entró el Padre y el Hijo. ¿Y cómo sabemos que le entró el Padre y el Hijo, el Padre de verdad, el Espíritu Santo de verdad, el Cristo de verdad? Porque entró obedeciendo y prometiendo obedecer los 10 mandamientos. Y entonces es otra persona y en su cuerpo, aunque todos digamos yo no noto nada en Sergio, yo lo miro, el mismo Sergio, no. Por la fe vemos que dentro de él mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo ha dicho Dios.
¿No sabes que vuestro cuerpo, Sergio, no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el verdadero Espíritu de Dios, y con el verdadero Espíritu de Dios el Padre y el Hijo ha descendido dentro tuyo, y ahora caminas por la calle, vas a la iglesia, te acuestas a dormir y te levantas y tenés otro cuerpo que es templo de Dios, declarado por Dios según San Juan 1, con potencia de Dios. Ya no soy hijo del papá y de la mamá. Qué hermoso lo que dice San Juan 1. No somos engendrados por voluntad de carne, ni de varón, ni de mujer, ni de nadie, sino de Dios. Bautizados sos uno en Cristo Jesús, y en Cristo no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni siervo, ni libre. Somos todos judíos, judíos verdaderos, hijos de Abraham, hijo de la promesa, y con el derecho a la vida eterna, como hijo de Dios. Hijos de Dios, creados por Dios con la potencia creadora que creó el universo, lavado por la sangre de Jesús, creado por Dios en el nuevo nacimiento. Hay un montón de versículos, ¿no? Yo hago un resumen y digo de memoria todo. Pero ahora viene lo siguiente, hermanos. ¿Y qué pasa con el de la Odisea? Sabemos que para que esto suceda, si ustedes tienen grabada esas palabras, para que esto suceda con un adventista, tiene que ser que ha vencido y ya no estamos encuadrados en la Odisea. Hemos salido de la Odisea. Pero ¿cuáles son las condiciones? Las acabamos de ver. Si no, seguimos de la Odisea. ¿Y por qué Jesús no nos dio un mensaje y tengo muchos o algunos que han vencido, como en las otras iglesias? No. El Señor no nos quiere decir nada. Nos deja a nosotros sin decirnos quién ha escapado a la Odisea. De la Odisea hay que escapar. ¿Y quiénes somos los de la Odisea? Entonces, vamos a usar otra vez la lámina. Otra lámina. ¿Alcanzan a ver acá? Este cuadradito está representando a las iglesias, a las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Ay, madre querida, diría yo, la Odisea. 6 iglesias con reprensiones del Señor, pero con alabanzas de Hijo de Dios. La Odisea ninguno. Ahora, ¿quién pertenece a la iglesia de la Odisea? Y entonces ahora vamos a ver una dimensión nueva. Yo le hago un puntito aquí. Cuando el Señor habla de la iglesia de Éfeso, ¿a quién se refería la iglesia de Éfeso? A ver, trabajemos con la lógica teológica, hermanos, con una lógica teológica nueva. ¿Hablaba de la iglesia de Éfeso de aquellos tiempos? Sí. Cuando nosotros estamos hablando de lo que abarca cada iglesia, el tiempo en el orden cronológico. 31 de Cristo hasta el año 100 más o menos de la era cristiana, con la muerte del apóstol Juan, la iglesia de Éfeso. Pero cuando el Señor habla de la iglesia de Éfeso, estaba hablando de una iglesia que estaba en Éfeso, cuyo nombre tenía una característica de la característica de los cristianos de Éfeso. Pero cuando estaba hablando de la iglesia de Éfeso, no estaba hablando de una iglesia en Éfeso. En Éfeso habían varias iglesias. ¿De cuál de todas hablaba Cristo? De todas. Pero no estaba hablando de una iglesia de Éfeso en un lugar puntual, Éfeso, sino estaba hablando de todas las iglesias que estaban en aquel tiempo creadas por los apóstoles. ¿Cuántas iglesias fuera de Éfeso habían? ¿A quién se refería Jesús a la iglesia de Éfeso? A todos los cristianos de la época del año 31 hasta el año 100 más o menos de la era cristiana. A todas. Éfeso era un nombre de una iglesia que estaba en Éfeso, pero en Éfeso había varias, y fuera de Éfeso había un montón de iglesias desde el año 31 hasta el año 100. ¿Me entienden ahora, hermanos? Cuando leamos así de la iglesia, no pensemos que era una iglesita, como decir la iglesia del centro de Tucumán, la iglesia del centro de Misiones. No, si ahora el Señor estuviese hablando de Éfeso, estaría hablando de miles de iglesias en todo el mundo. Y vienen las otras iglesias y esto se repite. Cuando llegamos a la iglesia de la Odisea, hermanos, el Señor se está refiriendo
a todas las iglesias cristianas del mundo entero con una característica de la Odisea. Son tibios, hermanos. Se refiere a los evangélicos, les guste o no, se refiere a los adventistas, se refiere a una gran multitud de cristianos que son vomitivos. Y no está hablando, encontramos en la Biblia cómo escapar a la Odisea. Los cristianos cuando hablan de la Odisea, entonces está hablando de una iglesia, ya hemos aclarado que estaba en la Odisea, pero en la Odisea habían varias iglesias cristianas. Pero no estaba refiriéndose a esa iglesia cristiana local, sino se estaba refiriendo con esa característica de los cristianos del último tiempo. De los cristianos, perdón, de los últimos cristianos de los últimos tiempos. Todas las iglesias cristianas desde el año 1844 hasta el fin del mundo, no tan solo los adventistas. ¿Pero qué tienen que hacer todos? Bueno, los que conocen la verdad y la obedecen van muriendo y el testigo fiel dirá entra a su vencido, pero no nos dice quién. Y de las otras iglesias, si han vencido de acuerdo a su luz, se van a salvar también y el Señor, el testigo fiel, le dirá entra, saliste de la característica laodicense, porque son muchos los cristianos tibios, hermanos, muchísimos. Y ahora les voy a mostrar, les voy a leer. Vamos a buscar en 2 de Corintios, en el capítulo 12. Capítulo 12, ¿lo tienen? Vamos a leer los versículos 20 y 21. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a los cristianos de la iglesia de Corintios. Y eran en tiempos del apóstol Pablo antes de morir, se calcula alrededor del año 50 y pico de la era cristiana, estaban llenos del Espíritu Santo de Pentecostés. Y si ustedes leen textos anteriores, el apóstol Pablo decía que él se había manifestado con su sello del apostolado, con grande potencia, señales y milagros y conversiones. ¿Y cuáles fueron los resultados? Y estamos hablando de una iglesia de él, como era ministro de los gentiles, estaba hablando de una de las iglesias. Y entonces, miren lo que le dice a los Corintios, capítulo 12, versículos 20 y 21. Hermanos, por favor, miren, lean, graben, subrayen, quédense pensando. Corintios capítulo 12, versículos 20 y 21. Por favor, leamos juntos. Leo mi versión antigua. Porque temo que cuando llegare, él iba a visitarla a la iglesia, no os halle tales como yo quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. ¿Cuál no queréis? Porque él se iba a enojar. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, según mi versión antigua. Ustedes pueden ver la versión revisada y varias versiones. Elaciones, bandos, hermanos. Que cuando volviere me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido de la inmundicia que es la masturbación y la fornicación, las relaciones sexuales ilícitas, la deshonestidad que han cometido. ¿Cómo eran estos cristianos de la iglesia de Corintios, hermanos? Terribles. Vivían en fornicación, en adulterio, en masturbación.
Y no tan solo eso, habían contiendas entre los hermanos, peleas. Ahora yo pregunto, ¿no hay, hablando de los adventistas, porque no sabemos, de los evangélicos suponemos que sí, pero si alguien conoce algo concreto, bueno, y lo sabe directamente, bueno, lo podrá saber, pero no podemos nosotros juzgar, aunque sí sabemos, con la vara que encontramos en la Biblia que se aplica a todos los cristianos actuales, laodicenses, que no servimos para nada. ¿Quiénes son los buenos? Hay buenos. Hay buenos, ya sabemos la hilera de texto que he mencionado en San Juan capítulo 14, versículo 6, versículo 13, versículo 14, 15, 16, 17, 21 y 23, el Cristo que está dentro, lleno de condiciones. El Cristo que sigue afuera. Y Cristo no dice quiénes son los que cumplen con el listado para que Él esté adentro. Nos deja pensando. ¿Saben ustedes cuándo van a saber? Cuando venga la lluvia tardía. Ahora ustedes, pero ya les voy a decir otra cosa, ya les voy a decir un consuelo, pero tengan cuidado con el consuelo. Pero en tiempo del apóstol Pablo, y esto que vemos acá, no era tan solo que los de la iglesia de Corintio se comportaban así, sino los Gálatas también, habla de los Gálatas, habla también cuando hablamos de los Gálatas, se enojan porque habían abandonado el Evangelio. En el capítulo 1 leamos, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces protesta Pablo, versículo 8 más. Aún si nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Y como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldito. Se enoja Pablo, así sea el ángel, un ángel del cielo, así sea el ángel Gabriel, que nos llegue y enseñen, miren la Biblia, hermanos queridos, miren la Biblia, levanten el estandarte de la Biblia. Si alguno les enseña otro evangelio diferente del que está en la Biblia, sea maldito, así sea el ángel Gabriel, no vamos a pecar contra Dios. Primero está la Biblia y después está el ángel. Primero está la Biblia y después están los profetas. Primero está la Biblia y después los dirigentes religiosos. La Biblia y la Biblia sola. De lo cual dice el Señor Jehová en el capítulo 4 de Deuteronomio, en el versículo 2, a la palabra que yo te mando, no le aumentes ni le disminuyas, para que puedas cumplir los mandamientos de Jehová vuestro Dios, porque si le aumentamos y le disminuyemos, porque disminuimos porque somos teólogos, porque somos dirigentes religiosos y nos atrevemos a aumentar o a disminuir, ¿cómo vamos a poder guardar todas las indicaciones del cielo? Si a esta la cambio, a la otra la cambio, a esta la filosofo y a la otra la filosofo. Hermano, y no voy a seguir mostrándoles, pero la iglesia de Éfeso, habían buenos hermanos, pero había muchísimos malos hermanos hasta que la iglesia sucumbió. La historia muestra que la iglesia primitiva, con todas sus verdades, todas sus obediencias y sus vivencias, sucumbió. Entonces Dios mandó pruebas, castigo para no juzgarlos. Entonces permanecían fieles con muchas confusiones teológicas, pero ya el Señor no los juzgaba. Y no los juzgaba porque no eran inmorales, el Espíritu Santo trabajaba para que no sean inmorales sin conocer todas las profundidades de las verdades de Dios. Pero sucumbió. Entonces, si en esa iglesia llena de Espíritu Santo de Pentecostés, miren lo que cometían, he hallado que hay contiendas, por ejemplo, en la iglesia de Corintio, contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, nos pongamos a pensar qué hay en nuestra iglesia. A ver qué hay en nuestra iglesia adventista donde asistimos o conocemos de otra iglesia adventista acá en Tucumán, o allá en Misiones, o allá en España, o a donde quiera que estén. ¿Hay envidias? ¿Hay iras, disensiones, contiendas, detracciones, murmuraciones? ¿Bandos? ¿Hay bandos? Y otros pecando con inmundicia, fornicación y adulterio. Hermanos, ¿qué nos podemos creer? Vemos estas reprensiones. ¿Quién cumple el listado para que cuando clamemos a Cristo, Cristo se manifieste y no se manifieste el diablo? Entonces vamos a tener que ir dejando. Porque va a seguir esto, hermano, ¿no? La odisea es terrible.
Cuando lo leíamos así nomás antes, no nos dábamos cuenta de los alcances de la Odisea. Y entonces, cuando Cristo se manifiesta, le pedimos algo y Él nos contesta. Y cuando nosotros no cumplimos las condiciones, Cristo está afuera llamando, pero hay un morador que está adentro. Hay que correrlo al diablo. El hombre nunca está vacío. O lo tiene el diablo adentro, o lo tiene Cristo adentro. Y los que no guardan los mandamientos de Dios, y Jesús nos ruega, y no viene el Espíritu Santo verdadero, y no lo dice Él, vendremos yo y mi Padre y haremos morada con Él, y yo lo dice Él, me voy a manifestar a ti, si no lo dice Él, es el diablo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, esto haré, ¿pero cómo? Guardando los mandamientos, porque si no, todo lo que pidas al Padre, dice el diablo, yo lo haré, y Él lo hace en la mayoría de los cristianos. Y vamos a verlo en San Mateo, repasando capítulo 7, versículo 21 al 23, ya lo hemos visto, pero yo estoy presentando esto, pero con otras enseñanzas, porque la Odisea da para mucho y se presta a muchas cosas, y el que no la entiende puede criticar y decir, no es así. Bueno, vayan a la Biblia y vean si es así o no. Capítulo 7 de San Mateo, versículos 13 y 14. San Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, sigue con las invitaciones. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y bueno, si ustedes siguen viendo, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos en otro libro, y si siguen viendo, le preguntan los apóstoles a Jesús le preguntan, y Jesús responde, no un dirigente de iglesia, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús le dice, sí, son pocos los que se salvan. De cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y entonces después habla también de la parábola de la boda, que le invitó a un montón de gente, porque los llamados no quisieron ir, y eso se refiere a los judíos. Y entonces le abre el camino a los gentiles y entraron multitud de creyentes de todas las iglesias. Y el dueño de la boda se paseó y estaba viendo si estaban vestidos con las vestiduras blancas. Y no estaban vestidos con vestidura de boda, estaban desnudos. Estaban inmundos, miserables, pobres, ciegos, desnudos, cuitados. Y entonces los echó afuera, como ustedes no están vestidos, y los echó afuera a las tinieblas. Y allí será el lloro, y crujir, y semiversión, y retiñar de dientes. Pero acá leamos capítulo 7, versículo 21, y veamos cómo el diablo está desesperado por escuchar. Padre, te pido en el nombre de Jesús, y el diablo no contesta. Jesús no. Y viene otro cristiano adventista o evangélico. Padre, te pido en el nombre de Jesús, y Jesús no contesta. Contesta el diablo. Y leamos versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que haga, hiciere, hacer, obedecer. Yo sé tus obras, obedecer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos, no pocos, muchos me van a decir, muchos dirán en aquel día cuando venga Cristo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Si somos profetas, o si somos predicadores, porque la palabra profetizar allí significa predicar o profetizar. Profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo, mi versión antigua dice, yo les protestaré. Nunca os conocí, apartado de mí, obradores de maldad. En otra versión le dirá que el Señor los reprenderá y le protestará. Nunca os conocí, apartado de mí, hacedores, obradores de maldad. Hay obras de la ley y hay obras de maldad. La obra de maldad son desobediencia a la ley. Primera de Juan 3,
4, todo aquel que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Versículo 8, y el que peca es el diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer, dejar de hacer las obras del diablo, que es desobedecer la ley. Y a veces hablan los evangélicos que la ley ha sido abolida. Y los adventistas también están con una gran justificación por la fe, que se le denomina, en la jerga de un montón de adventistas, justificación por la fe trucha. No seas legalista, no te preocupes por guardar la ley, Cristo la guardó por ti. No, hermano, guárdala vos. No que Cristo la guarde por ti. Cristo ha muerto para salvarte. Si vos te arrepientes y le pides perdón, Él te da su obediencia y su justicia. Pero si vos no te arrepientes y no obedeces la ley de Dios, no te perdona nada, ni te da su justicia, ni te da sus obras. Y vuelvo con la adúltera, ni yo te condeno. Pero vete y no peques tú. No dice Jesús, yo ahora no voy a adulterar por ti. No, no adulteres vos. Yo te regalo mi justicia, te regalo mi obrar perfecto de obediencia a Dios, te la regalo. Pero no peques más porque te la quito. Si nos apartamos de Dios, Jesús se va. Él mora cuando guardamos su mandamiento y guardamos su palabra. Entonces acá muestra que hay muchos, y no tan solo van a ser evangelistas, van a haber muchos adventistas que van a decir, pero no hemos predicado nosotros, Señor. Hicimos milagros y echamos demonios, ungimos con aceite y sanaron a algunas personas y echamos muchos demonios cuando predicábamos, y después nos apartamos de la fe y entonces el Señor nos quita su justicia y nos perdemos. Y lo corremos a Cristo y vuelve el Cristo de la laminita. Golpeo la puerta de tu corazón, arrepiéntete. Y no quiere decir si hemos vencido o no hemos vencido. Entonces, para que nadie crea que lo que yo estoy diciendo es un invento mío, en San Juan, en el capítulo 10, y en el versículo 16, Jesús lo dice, no lo dice Roberto Íñigo. San Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor tiene muchas ovejas en otras iglesias, que están consideradas entonces como los adventistas, como la Odisea, donde a quienes el Señor no les dice quiénes dejan de ser tibios y no son de la Odisea, y Él está afuera, sino que está adentro. Eso ya es una cosa personal, nos dejan la Odisea para que de forma personal, ni yo, hermano querido, te envalentone a ti o te ensoberbezca diciendo, hermano, vos sos un gran cristiano. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Capítulo 13. Y esto es tuyo, hermano, y mío. No lo dice Cristo en la iglesia de la Odisea. Esto es una cosa personal entre vos y Cristo, Cristo y vos. 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si es que ya no sois reprobados. No nos dice quiénes somos y quiénes no somos. Nos dice que nosotros nos examinemos. Y eso para el evangelista y para el adventista. El adventista que conoce todo. Y bueno, antes de ir a otro texto bíblico, como puede sonar a hereje, porque a veces pasa entre los adventistas, si no lo dice la hermana White y lo dice un predicador, no, está inventando. Entonces yo le voy a leer acá en Eventos de los Últimos Días si lo que yo digo es verdad o no. Para que nadie diga invento de Roberto Íñigo. Cuando la hermana White habla de los adventistas, dice en la página 186 de Eventos de los Últimos Días, que estamos siendo zarandeados, este es un periodo en que estamos zarandeados, lo dice ella en otra cita.
y algunos fueron dejados de lado del camino, los descuidados y los indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarla, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Pero sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Las filas, noten esto, las filas raleadas de adventistas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo la 11ª hora. Y dice el hermano White que estandarte tras estandarte de adventistas quedaban arrastrándose en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se estaba uniendo al enemigo, mientras nosotros, la gran mayoría, se unía al enemigo. Tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Una gran cantidad de gente. Si quieren saber ustedes a dónde están, tengo ovejas que no son de este redil, aquella me conviene traer, y en San Juan, en el capítulo 12, también dice que Cristo moría para juntar a todos sus hijos derramados a través de todos los siglos, sean judíos, sean gentiles. Y dice la hermana White, en la página 214 y 215, muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas, no nos creamos los adventistas, lo único de la Odisea, no, todas las iglesias, todas las ovejas de Cristo, y muchos escucharán y muchos no. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de la iglesia sentenciada, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad, y eso va a ocurrir con la lluvia tardía de Dios. Pero mientras tanto Dios tiene pueblos que no conocen la verdad. Página 215. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la católica romana, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Muchos que se han extraviado también adventistas, que se han apartado de la fe porque han visto malos tratos o han tenido malos tratos dentro de la iglesia. Muchos que se han extraviado de redil regresarán para seguir al gran pastor. Ahora noten, no se olviden, página 215, en la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en la isla del mar y en los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogido. Tengo ovejas que no son adventistas, que están en otro redil. En aquel tiempo hablaba de los judíos. Tengo ovejas que no son judías. Aquella me conviene traer cuando lo pone al apóstol Pablo como apóstol de los gentiles. Ahora nosotros como adventistas tenemos que saber que Dios tiene un firmamento de hijos de Dios entre los católicos, los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, los nazarenos, y etcétera, y entre los paganos del África, del Asia y en la isla más remota y los lugares más oscuros. Dios tiene un firmamento de hijos de Dios que están muriendo y se van a salvar. Y eso lo sabe solo Dios. ¿Quiénes son? Escogidos. Y cuando venga la lluvia tardía, el Señor los juntará a todos para que conozcan la ley y seamos un pueblo, un solo pueblo. Y entrarán muchísimos paganos. Y dice, ¿para qué les voy a seguir leyendo? Dice, de a miles se convertirán en un día. Y haremos milagros, yo le leí en una oportunidad, milagros superiores a los milagros del tiempo de Pentecostés. Y será difundido el Evangelio de una forma, dice ella, con un método que no conocemos ahora. Y ahora yo sí me podía adelantar a decir que tomo un celular, y con el celular, así como estamos viendo las catástrofes en todo el mundo como castigo de la ira de Dios, vamos a ver cuando surja la potencia del Evangelio con la lluvia tardía, y hagamos grandes milagros y sanidades genuinas,
Entonces, todos con los celulares van a ver cómo el que no tiene brazos se le crecen los brazos, y el que no tiene piernas se le crecen las piernas, y el que no tiene ojos se le crece, o Dios le crea un ojo, y todos dirán, nadie ha hecho este milagro que nadie conoce. Todos los milagros ahora son milagros falsificados. Satanás no tiene poder, y no tenía estudio, ni lo han dicho muchos periodistas que han observado a los grandes milagreros. Hacen sanidades sobre el cuerpo entero, y se levanta un paralítico y sigue con las piernitas iguales y agarra, camina. Y todas las sanidades se hacen sobre el cuerpo entero. Si un órgano está enfermo, Satanás lo enferma y luego lo cura. Pero Satanás no tiene poder para devolverle el brazo a uno que ha perdido el brazo, una pierna, a uno que ha perdido una pierna, pero el apóstol Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le hizo crecer las piernas, a uno, un mendigo que estaba en la puerta de la iglesia, le dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, y se le crecieron las piernas en el momento, y todos creían que Pedro era un Dios, y lo veían saltar y brincar con unas piernas nuevas que le creó el Señor Jesucristo. Y esos son los milagros que se van a ver en los últimos tiempos con la lluvia tardía, porque cuando la gente nos diga estos milagros, jamás estén todo con el celular. Estos milagros no los hemos visto jamás. Y entonces va a correr por todos los medios. ¿Y por qué ustedes lo hacen? Porque nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, y ellos van a decir, pero nosotros también pedimos al Padre en el nombre de Jesús, sí, pero ustedes no guardan la ley. Y Jesús dijo, si me ama, guarda mis mandamientos, y yo le voy a rogar al Padre para que te dé el Espíritu Santo verdadero, que la gente no lo tiene, no lo ve ni lo conoce, pero nosotros lo vemos y lo conocemos y lo tenemos, porque guardamos su mandamiento. Y entonces cuando oramos, Él nos contesta, porque dice a continuación, vendrá el verdadero Espíritu Santo, y vendrá el Padre y el Hijo, y morará dentro de nosotros, y Él promete, y yo me manifestaré a Él. Y el Cristo que se me manifiesta en mí es el Cristo verdadero, que ha hecho el universo, que ha hecho el mundo, que ha sanado cuando estaba en la tierra, que ha hecho que los apóstoles hagan grandes sanidades y milagros cuando nunca se ha visto, y los milagros de la lluvia tardía van a ser superiores a la lluvia de Pentecostés. Y entonces de a miles veremos cómo se convierten de a miles, porque van a haber grandes sanidades y milagros, y la gente va a decir, jamás se ha visto estos milagros, y nosotros vamos a decir, porque guardamos la ley y el sábado, y millones de millones se convertirán al sábado y a la ley, y al sábado. Y sabrán que Cristo se manifiesta cuando guardamos la ley y guardamos el sábado. Y entonces, de a millones se van a convertir. Mientras tanto, la iglesia está metida en una cacerola con una tapa, que predicamos y no se convierte nadie. Un hito por acá, un hito por allá, por acá, 20 por allá, y nos ufanamos. Cuando venga la lluvia tardía, Dios juntará a todo su pueblo desparramado, a los judíos, también, que ya vamos a ver en la próxima clase, si Dios quiere, a quienes va a juntar el Señor, a los paganos, a los islamitas, a los budistas, a muchos, no a todos, a muchos islamitas, budistas, judíos, gente de la diferente iglesia católica, evangélica, adventistas, apóstatas, perdidos, confundidos, y a los pocos, y escuchen bien, a los pocos adventistas que dice el hermano White, las filas de los adventistas que están en las cacerolas, con una tremenda tapa, que predicamos y no tenemos éxito, y poco nos escuchan y a poco les interesa escuchar las profundidades de Dios. Se le abrirá la tapa y quedarán raleadas las filas de adventistas, la mayoría serán echados fuera, y el Señor le dirá, eres tibio, te vomito de mi boca. ¿Cómo sabrás que no eres tibio? Se cayó Jesús. Dice Pablo, examinaos a vosotros mismos y probaos si estáis en fe. Si es que Jesucristo mora en vosotros, o el diablo. ¿Cómo podemos saber si es Jesucristo? Si no tenemos esa vida que acabamos de leer, que le daban dolor de cabeza y llanto al apóstol Pablo, aún en tiempo de Pentecostés. Y así ha sucedido a través de los siglos entre los cristianos de todas las confesiones, y actualmente, antes del gran llamado de la lluvia tardía,
hay millones de hijos de Dios que se van a convertir, pero millones de los 14 de millones de adventistas, o 15 que podemos ser, la mayoría serán echados fuera por hipócritas, porque son de la Odisea, como muchos evangélicos son de la Odisea, invocan el nombre de Jesús, contesta el diablo y no pueden hacer los milagros que hacían los apóstoles, que hacía Cristo. Y Cristo dijo antes de irse, que cuando Él se vaya al cielo, iba a derramar el Consolador, el Espíritu Santo, y que sus apóstoles iban a hacer milagros mayores que los que hizo Él, porque ellos eran muchos y repartieron sus milagros y se convirtieron mucho por la gran potencia de los milagros, y así se convertirá la humanidad en breve. En breve va a ser derramada la potencia del Espíritu Santo y vamos a ver todo eso. Pero cuando se abra la tapa de la cacerola, que los adventistas no avanzamos, no ganamos alma, 2 citas, 3 citas, 10, eso no es nada. Hay un mundo para convertir, en todo el mundo, cuando venga la lluvia tardía. Y ahí termino yo. Vamos a continuar si Dios quiere el próximo sábado, pero termino acá. San Mateo. San Mateo, en el capítulo 25. Vamos a leer los versículos 1 en adelante, hasta el 13. Entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. No quiere decir que esto sea un número exacto, el Señor está dando una parábola. Y las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotros y a vosotras, id ante a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Según el hermano White, y según la Biblia, y según el contexto, hay una primera venida, la lluvia tardía. Los que tengan Espíritu Santo, entonces recibirán la lluvia tardía. Los que no tengan su lámpara con aceite, han jugado con el pecado, han vivido con la inmundicia de la masturbación, viendo pornografía en su computadora, en sus celulares, fornicando, o si es libre, con una compañera de trabajo o una chica con un compañero de trabajo. Si son libres, si son casados, adulterando. Y esa es la vida, hermanos. Y ustedes van a notar ahora el enojo de Jesucristo. Ahí voy a tener que tomarme unos minutos. Les decía yo a varios amigos con esta pandemia, y ya vamos a hablar de la pandemia, si está dentro de la profecía la pandemia y toda esta catástrofe, ¿qué va a pasar después de la pandemia, la catástrofe? Yo se lo voy a decir. Ustedes si lo han descubierto en la Biblia, pero los felicito. Si no lo han descubierto, les voy a hacer ver. Ya viene la lluvia tardía, hermanos, pero muchos no creen. No tienen aceite en su lámpara, no tienen Espíritu Santo verdadero, que es el aceite, que los tiene, aunque estén dormitados, porque el Señor se demora, están llenos de aceite. De tal manera que cuando venga la voz del esposo, como dice Elena, y como dice el contexto bíblico, es el Espíritu. Viene el Espíritu Santo. Y después de que viene Cristo. Después de que venga el Espíritu Santo, salir, pueblo mío, de la Babilonia, para que no sea participante de su pecado y reciba de su plaga. Viene el gran llamado. Y los que tengan espíritu van a entender que es Cristo el que los llama con la lluvia tardía. Y los que no,
van a decir, no, no, no puede ser, quiero seguir jugando con el pecado, no puedo dejar esto, no puedo dejar esto otro, no, esto es mentira, no, esto no puede ser. Y les voy a leer una cita de Elena, o sea que cuando venga el Espíritu Santo, entonces vas a saber, hermano, si recibes el Espíritu, es porque esta hilera de textos que hemos leído del Cristo que está adentro, que tú te tienes que examinar de una forma personal, fuera de lo que dice la Odisea, que el Señor se calla, no dice quién es, ni adventista, ni no adventista. Eres tibio, no eres caliente, menos frío. Eres cuitado, miserable, pobre, ciego, desnudo, y no conoces que eres así. Y yo le puedo decir, sí conozco ahora, y me dice, sí conoce, pero no obedeces. Igual. No sé si me explico. No conoces, te cree. Ahora que conocemos estudiando, y Cristo dice, tampoco sirve, porque no obedeces. Ahora conoces, pero no obedeces. No vences. Cuando venga la lluvia tardía, vamos a saber si nos agarra la lluvia tardía. Sabremos que el Cristo que estaba dentro era verdadero. Ahora podemos tener una experiencia, pero temblemos. Tengamos miedo. Dice la hermana White en la página 203, y con esto termino. Hermanos, por favor, escuchen, con esto termino. No quiero que se aburran. En las iglesias adventistas del séptimo día, y yo agrego que están metidos dentro de la cacerola con una tapa que predicamos y no ganamos alma, en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios que está a futuro cercano, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni ha abierto la puerta del corazón mediante la confesión. Por favor, la confesión y el arrepentimiento, que es el abandono del pecado. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, muchos adventistas que están en la cacerola, agrego yo, con una tapa tan pesada que no la pueden sacar, en la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gran gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. No, esto no puede ser el Espíritu Santo, no, los adventistas. Y ahora noten, más grave todavía, debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas en todo el sistema, en todo el movimiento adventista mundial, que estos de acá, que estos de allá, y no están de acuerdo al sistema porque dice que el Espíritu de Dios va a venir al estilo de la lluvia de Pentecostés por donde no se imaginan, por los pecadores, y no por los teólogos. Y ahora noten qué va a pasar, no va a venir por el lado de la obra, que no se enojen los que están en la obra, lamentablemente lo dice Elena acá. No va a venir por el lado de la obra la lluvia tardía. Entonces muchos van a decir, no, no puede ser. ¿Qué van a decir los de la obra? Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra del Espíritu Santo, porque ellos dirán, ¿no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando nosotros hemos estado en la obra por tantos años? Y los resistirán al Espíritu Santo. Algunos no, no lo dice ella. Entonces, hermanos, si estemos apercibidos, si entra la lluvia tardía es porque estábamos llenos del Espíritu, aunque dormidos. Las vírgenes están dormidas, pero están llenos de aceite. La fatua les falta aceite. Cuando ven el peligro, quieren recurrir a la espiritualidad que ya no la tienen ni la pueden tener nunca más porque han menospreciado al Espíritu, han resistido al Espíritu, han jugado con el pecado, se han deleitado con el pecado, pedían perdón y lo seguían haciendo, pedían perdón, eran crónicos, no han apreciado la verdad, jugaban a escondidita con el pecado, no lo abandonaron. Y el Espíritu Santo se cansó de ellos y ellas van a estar dormiditas también en medio de la cacerola con la tapa y cuando se tengan que despertar,
como le va a venir el temor de la perdición, va a decir, no, este no es el Espíritu Santo, no puede estar perdido, yo iba a estar perdido. Hermano, ese es un resumen, tengo mucho más para hablar sobre la iglesia de la Odisea. Pero algo vamos a hablar el próximo sábado y quizá el próximo sábado terminemos. Pero hay mucho más, hermano, que no quiero aburrirme y no quiero salirme demasiado del tronco apocalíptico para irme a ramas apocalípticas, pero ya irme tan lejos de la rama apocalíptica que no olvidemos del tronco apocalíptico. Gracias por toda la atención. Continuaremos, si Dios quiere, y vivimos el próximo sábado.